hermanos, el Señor los bendiga. Damos la bienvenida a todos los que se están conectando allí a través del Facebook, de YouTube. Damos gracias realmente porque este es un día nuevo que el Señor hizo y que el Señor nos otorga para rendir la alabanza, para poder estar, si bien estamos a la distancia, pero estamos unidos por un mismo espíritu, por el Espíritu de Dios, como iglesia de Jesucristo, como cuerpo. Así que, ¿qué te parece si antes de comenzar esta reunión tomamos un minuto de oración y consagramos nuestras vidas, consagramos nuestro día? Tal vez hoy no haya sido un día súper bueno, lo sabe el Señor, o tal vez sí, pero de todos modos, ¿qué te parece si tomamos ese minutito y consagramos esta reunión? Que realmente nuestro corazón esté dispuesto para la alabanza, que nuestro corazón esté dispuesto para adorar, que nuestro corazón esté dispuesto allí, abierto para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Señor, te doy gracias. Nuestro corazón se regocija de poder estar nuevamente reunidos, Señor amado, para alabar tu nombre, para, Señor, dar un mensaje de tu palabra, Señor, para testificar de tu poder, Padre. Te doy gracias desde aquí, Padre bendito. Bendigo a cada uno de mis hermanos que se conectaron, que se van a estar conectando, Señor, a lo largo de esta reunión. Que tu bendición caiga, Señor, con poder sobre cada hogar representado, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que en esta noche impartas, Padre, sanidad, impartas libertad, impartas restauración, Señor amado, conforme a la necesidad, Padre, que hoy mis hermanos tienen, Rey. Los bendigo, Señor amado, y declaro cielos abiertos sobre cada hogar en este tiempo, mi Rey. Señor, te doy gracias, porque así como hemos oído y como estamos oyendo testimonios de tu favor sobre cada hermano, sobre cada familia, vamos a seguir escuchando, Señor amado, de lo que vos vas a hacer, Señor, en estos días, en cada hogar, Dios. Te doy gracias, 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 porque tu presencia se hace real, Señor, en cada momento que disponemos para alabar tu nombre, Señor, y para escuchar tu palabra. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Y saben que hay un texto bíblico esta noche, cuando me toque compartir la palabra. Estuve leyendo y releyendo mucho el libro de Filipenses. Me encanta porque es palabra de aliento, palabra de ánimo para todos nosotros. Esta mañana me senté, apenas me levanté, me senté y me puse a leer en voz alta, como estoy solita a la mañana, y leí todo este libro en voz alta. Y me maravillaba, yo dije, Señor, cuántas cosas lindas que tenemos para tomar apenas comienza el día, para poder estar bien y no estar preocupándonos tanto por lo que vaya a acontecer. Si bien la palabra misma dice preocuparte, o sea, preocuparte de algo que no sabes si va a acontecer siquiera. Entonces, leía esta palabra, cantaba, adoraba al Señor, y allí terminando esta carta dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, dice el apóstol, alégrense, y que tu amabilidad sea evidente a otros. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense, tan cortito, pero tan profundo. Y en este día en que vamos a alabar a nuestro Dios, yo te aliento a que te alegres, ¿sí? Que te alegres porque tenés una boca para alabar a Dios. Tenés dos manos para levantarlas en señal de fe, en señal de rendición. Tenés dos pies que si estás parado podés saltar, ¿sí? Tenés un cuerpo que está sano
entero para poder alabar a Dios. El Señor está cerca, ¿sí? Y está cerca en muchos sentidos. Está cerca porque está con nosotros, está cerca porque viene pronto. Y por eso nosotros tenemos que alabarle. Y no te inquietes por nada, dice, no te inquietes. No nos inquietemos, hermanos, en estos días. No te inquietes, sino viví hoy. Viví este momento en que vas a rendirle adoración a tu Dios, a tu amado, a tu Señor, al esposo que viene pronto por vos. ¿Sí? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará de tu corazón y de tus pensamientos. ¿Cuándo acontece este milagro? Cuando nosotros nos alegramos, cuando no nos inquietamos, ¿sí? Cuando oramos y cuando damos gracias. Así que yo te invito en esta tarde, noche ya, a que ya hemos orado, estamos alegres, estamos felices. No te inquietes a entregarle las cargas al Señor, por nada te inquietes, sino rendite solamente, ¿sí? Poné tus peticiones mientras alabamos. Hoy van a estar compartiéndonos la alabanza nuestra hermana Day y su esposo Dieguito. Doy gracias, infinitas gracias por Dayana, por Diego, la verdad los bendigo realmente. Ellos son primicia hoy para la iglesia. Así que te invito a que vos te unas a la alabanza con Dieguito, con Day, que des gracias, ¿sí? Apenas comiences a alabar, da gracias, porque Dios ya te concedió el milagro que vos le estabas pidiendo. Y cuando terminemos esta reunión, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que no estabas logrando alcanzar, es la que Dios te va a impartir en esta noche. Él va a renovar tu corazón, Él va a renovar tus pensamientos y Él te va a impartir paz y te va a impartir fe. Así que, sin más, ¿qué te parece si alabamos a nuestro Dios? Unite con tu familia, si tenés ganas batí palmas, si tenés ganas levanta tus manos, pero hacé algo que evidencie tu alabanza y tu gratitud a Dios. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Espero que estén todos bien, ¿no? Un hermoso domingo como para alabar a Dios, ¿no? Y vamos a aprovechar el tiempo para hacerlo, ¿no? El
Centro de todos es Jesús. Centro de todos es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo.
Bueno, agradecemos hoy, realmente es un placer que nos hayan acompañado en la alabanza Dieguito y Dayana. Mi corazón se alegra cuando empiezo a ver que la cuarentena también da frutos, porque esta semana tuvimos como primicia que nuestro hermano Sergio predique, ahora tenemos a Day y a Dieguito, van surgiendo los talentos, ¿sí? Esos que tal vez estaban ahí medio dormidos, o que tal vez por vergüenza no se animaban a sacar a la luz, pero bueno, ahora gracias a Dios va saliendo todo. Y saben que todo, o sea, este es un tiempo muy especial dado por Dios, porque creo que todos nosotros entendemos que cada día que nosotros vivimos es un día que Dios nos otorga para vivirlo a pleno. No existen cosas al azar. Para Dios nada es al azar, nada es porque fue accidental, sino que detrás de todo esto siempre Dios tiene un plan. Y lo vemos a lo largo de la Biblia, en todos los textos que nos quedaron escritos, vemos cómo Dios se manifestaba aún en el tiempo de adversidad, se manifestaba con milagros, se manifestaba con salvación, se manifestaba con sanidad. Dios hace las cosas como Él considera o consideró en la eternidad que iban a ser efectivas para nosotros, ¿sí? El ser humano, su naturaleza es una naturaleza pecaminosa, y lo que Dios pretende hacer cada día de nuestras vidas es acercarnos un poco más a Él y ayudarnos con todo lo que nos rodea a asemejarnos un poco más a Él. Entonces, cuando nosotros vemos situaciones que tal vez son a nuestra vista adversa, nunca tenemos que pensar de esa manera, sino que tenemos que esperar, porque seguramente que en esa adversidad Dios está haciendo un milagro para favorecernos, o está haciendo un milagro en nuestro carácter, o está haciendo un milagro en el entorno, o está obrando en la economía, pero todo lo que Dios hace, lo hace para favorecernos a aquellos que fuimos escogidos en la eternidad por Él. Y yo hoy quiero compartir un texto bíblico. Voy a tomar varios textos del libro de Filipenses. Es un libro muy cortito, es una carta en realidad, que el apóstol Pablo escribe desde la cárcel a la iglesia de Filipo. Una iglesia joven, una iglesia que él había ayudado a implantar en ese lugar, allí en el Imperio Romano. Y después de que Pablo inaugura varias iglesias, porque él va inaugurando, va predicando el Evangelio y va inaugurando iglesias en su andar, a él lo apresan. Él está preso en el momento en que escribe este libro. Y hay muchas lecciones que nosotros podemos sacar para nuestra vida diaria de estos 4 capítulos. Yo voy a leer solamente parte del primer capítulo, pero los aliento como iglesia a que cuando terminemos leas el libro completo y vas a ver cuántos textos hay en este libro tan cortito, que son muletillas nuestras, que los tomamos muy cotidianamente para nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto está aquí en el último capítulo. Sé vivir en pobreza, sé vivir en abundancia, y todo lo puedo, porque el Señor le había enseñado a Pablo a que todo iba a vivir por causa del Evangelio. Y dice en el capítulo 1, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón,
pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia de Dios que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero y a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado a causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Tremendo este texto, porque vemos a Pablo apresado sin tener motivo, simplemente por predicar el Evangelio, pero vemos a un hombre que está alegre en medio de su tribulación. Vemos un hombre que imparte fe, que anima y que aún reta a la iglesia a seguir predicando el Evangelio. Esta iglesia en ese tiempo sufría de oposición, sufría un poco de la oposición de los religiosos, de la oposición del pueblo mismo, de la oposición de los inconversos, de la oposición del Imperio Romano, que era el que gobernaba en ese tiempo sobre ellos. Pero aún así, Pablo les anima. Y ayer escuchábamos la prédica, o por lo menos yo escuché la prédica de nuestra hermana Flavia, y ella contaba la historia de Jonás, y yo decía la contracara entre Jonás y Pablo, que Jonás se resistió a la obediencia, al llamado de Dios, se resistió, como ella nos contaba, se resistió a ir a predicar lo que Dios le indicaba que predique. Pero acá tenemos la contracara, un hombre que había sido perseguidor de la iglesia, al cual Dios lo toca y tuvo una conversión tan sobrenatural, tan poderosa, que él a partir de ese momento lo único que hizo fue prepararse y luego salir a predicar el Evangelio. Y por causa de predicar las buenas nuevas de Jesucristo y por causa de su fe, él estaba preso. Pero me impacta porque nunca en ninguna de las cartas vemos reflejada angustia en este hombre. No vemos reflejada ni angustia, ni cobardía, ni preocupación. No vemos nada de esto reflejado en él. Por el contrario, imparte fe, imparte sanidad, imparte fuerza, imparte vida a través de cada carta, a través de cada uno de los libros que él escribe. Y él tenía todo como basura, porque para él lo más importante era agradar a Dios. Un ejemplo de lo que se nos pide a nosotros como hijos de Dios. Y sobre todo en este tiempo en que no estamos presos, pero nos toca estar un poco aislados, un poco separados. Y Pablo estaba allí en la cárcel. No dicen si estaba con compañeros o sin compañeros. Sí dice que Epafrodito lo acompañaba, lo servía, que Timoteo también estuvo con él acompañándolo, pero la falta de libertad en una persona hace estragos, digamos. Genera, si esa persona no está muy aferrada a Dios, genera amargura, angustia, tristeza. Todo lo contrario a lo que este hombre manifiesta a través de sus cartas. Por el contrario, él alienta. Y siempre voy a decir esto. Siempre la palabra, como es viva, es eficaz, es actual, es contemporánea, siempre la tenemos que tomar para todos nosotros. A ver,
estoy tomando el ejemplo, porque Él dice, tomen mi ejemplo. Tomen el ejemplo que yo les estoy dejando. Imítenme en la fe. Y la pregunta es, ¿hacemos oído a lo que la palabra nos dice? Sobre todo en este tiempo. ¿Hacemos oído? Aunque estemos aislados, ¿predicamos el Evangelio a quien se nos cruza en el camino? ¿Actuamos con misericordia hacia la persona que está lejos de Dios? Miren, esta tarde pasó una chica pidiéndome si tenía ropa. Y yo tenía. Entonces le dije, sí tengo, te doy. Entonces le pregunté si ella revendía esa ropa que pedía. Y me dijo, sí. Y me empezó a contar de su vida. Y entre las cosas que me contó que me impactó, porque yo dije, ¿de qué nos quejamos los hijos de Dios? Porque ella no conocía a Cristo. Una chica de 23 años y que tenía 5 hijitas ya. La más grande tenía 10 años y ella tenía 23 años. Y me contó su historia. Y hermanos, yo no titubeé en predicarle del Evangelio, en hablarle y en decirle, dame la mano que voy a orar por vos, porque yo sé que Dios va a restaurar tu familia, yo sé que Dios va a restaurar y que vas a pasar por mi casa a contarme que el Señor hizo un milagro en tu vida, porque sos muy joven, porque tenés mucho por vivir, porque Dios te ama. Y hermano, lo hemos hecho a través de la reja, no salí de mi casa. A través de mi reja prediqué el Evangelio, porque Dios te presenta las oportunidades. ¿Estamos haciendo lo que la palabra nos indica o estamos con congoja, con miedo, con angustia, con tristeza? También mediante las redes, mediante el celular, también animo a quien necesita verdaderamente ser animado. Personas que están pasando, que están con este virus dentro de su casa, no fuera de su casa, dentro de su casa. Personas que necesitan que todos los días nosotros le digamos, ¿cómo amaneciste? ¿Estás bien? ¿Necesitas que haga un llamado a alguien? Porque no podemos ir a su casa, pero sí podemos dar una palabra de vida a quien lo necesita. Y es lo que Pablo hace aquí en este libro. Él alienta, no estaba cerca de la iglesia, pero los alienta, le enviaba cartas, ni siquiera tenía un celular. Él enviaba cartas y tardaban días en llegar las cartas, tal vez meses, dependiendo la zona donde él las enviaba. No había medios de transporte. O iban a pie, o el que era tal vez adinerado tenía un caballo o un burro o lo que fuera en esa época. Pero generalmente se trasladaban a pie, porque no eran gente de poder económico. Hoy tenemos todo servido. Y aunque sí estamos en una temporada en la cual no podemos movilizarnos mucho, más que hacer lo básico y fundamental, o quienes tienen permiso poder salir a trabajar, de todos modos el Evangelio sí se puede predicar. Y es lo que este texto nos alienta. ¿Cómo se predica el Evangelio? ¿Qué es lo que Pablo les cuenta? Les cuenta que por su testimonio allí en la cárcel todos habían oído las buenas nuevas, que no había quedado ni un carcelero sin escuchar del Evangelio. Todos habían oído y todos veían el poder de Dios. Y yo te animo a que vos leas esta carta. Los prisioneros, los carceleros, todos fueron predicados por Pablo. Y no me lo imagino a Pablo quieto. Aún en la cárcel no me lo imagino a Pablo quieto. Me lo imagino a Pablo de rodillas intercediendo por la iglesia, como lo dice claramente en el capítulo 1. Me lo imagino a Pablo, dice que allí en la cárcel se escribió la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, en la cárcel. O sea que el tiempo de cárcel de Pablo dio frutos. Ahora yo me preguntaba a mí misma, ¿el tiempo de cuarentena, Amelia, está dando frutos? ¿Doblaste tus rodillas? ¿Leíste? ¿Te instruiste en la palabra? Y yo me gozo porque sí,
Sí, yo me meto en todas las mañanas me meto en la Biblia cuando estoy sola y me sumerjo y me olvido del tiempo. Que yo alabo a mi Dios por este tiempo que tenemos. Porque hacía mucho que yo no podía leer la Biblia sin interrupciones. Y este es el tiempo donde yo leo largamente la Biblia. Había perdido esa disciplina tan maravillosa de la lectura, de la concentración y de la meditación de la palabra de Dios. Y esta cuarentena me llevó a recuperarla. Por eso es que me siento bien, me siento fortalecida, me siento gozosa, me siento alegre, canto. Miren, hermanos, yo sé que muchas mujeres grandes como yo se van a identificar conmigo, pero canto, alabo, como estoy sola, danzo para el Señor, oro, y no estoy loca. Siento gozo en mi alma, porque Dios me imparte gozo a mi ser. Todos los que recibieron esta carta vieron y comprobaron, y los que lo rodeaban al apóstol, que Pablo estaba en prueba, pero aún en medio de esa prueba él tenía gozo, él tenía alegría. Y él lo declara y dice: en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. Y yo me reía y digo, qué tremendo. Siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora. Y estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y saben, hermanos, que cuando yo me arrodillo a orar, yo doy gracias. Yo doy gracias por la iglesia que somos. Doy gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada joven. Miren, hermanos, yo recibo tantos mensajes tan hermosos en este tiempo. Y viceversa. Me asombro de los chicos. Me asombro de la obra que Dios está haciendo. Pero una de las cosas que me he decidido y me he determinado, que aunque estén en valles de sombra como he estado, el gozo del Señor nunca lo voy a perder. Aunque me toque pasar circunstancias difíciles, que de hecho me ha tocado pasar, el gozo no lo perdía. Porque yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios está conmigo. Y que aunque me toque aprender en esta vida lecciones que a veces no son gratas, lecciones que por ahí duelen, lecciones que nos hacen llorar, etapas de la vida que nos toca pasar. Pero el gozo de la salvación, el gozo que te imparte el Espíritu, nunca lo tenemos que perder. Aunque ande allí, tal vez luchada, pero el gozo no lo pierdo, hermano. No pierdas el gozo que el Señor puso en tu vida. Pablo demostró que aún en la cárcel se podía tener gozo. Y él lo declara. La iglesia certificó y miró, y todos los que estaban en la cárcel, que Dios se encargaba de Pablo en todas las circunstancias. ¿Sí? Él dice en el capítulo 4, ya he recibido todo lo necesario y aún más. Tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido a Epafrodito, lo que me enviaron es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y esta es nuestra fe, que Dios es nuestro guardador. Es el que se encarga de todo lo que nos acontezca. Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar, Él nos va a proveer, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con la iglesia a lo largo de los años. No dudes, hermano, hermana, de que el Señor es quien te va a cuidar en toda situación, en toda circunstancia, en todo tiempo. Alaba a Dios, como dice esa alabanza, alaba, siempre alaba, en medio de las pruebas alaba, en tus procesos alaba, porque Él se encarga de todo. Y por último, ellos veían
que Dios todavía usaba a Pablo aún en la cárcel. Aún estando preso, Dios lo usó de una forma gloriosa. Pablo dio testimonio del poder de Dios y ahí en el capítulo 1 dice: hermanos, yo quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. No es que el Evangelio se detuvo porque Pablo fue preso, sino que contribuyó a que el Evangelio avanzara mucho más. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, y a la mayoría de los hermanos confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Esa cárcel de Pablo, esa tribulación en apariencia, no fue para que el Evangelio callara, sino que fue para que el Evangelio avance. Y hermanos, esta cuarentena no tiene que detenerte, sino que tiene que instarte, alentarte a que el Evangelio sea predicado más que nunca, que las buenas nuevas sean predicadas, que las almas se salven. Usa el medio que tenés al alcance, haz lo que está a tu mano, pero allí donde estás y a donde te movilices, que sea el lugar donde vos puedas predicar. No calles en este tiempo, que el Evangelio avance por vos, por mí, que el Evangelio avance y que esta pandemia sea la razón de que el Evangelio ha crecido más que nunca. Que al retornar a la iglesia, que el día que podamos reabrir la puerta de nuestra iglesia, la iglesia se colme, no nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo. Todas las iglesias se vean abarrotadas por esas almas que fueron rescatadas del infierno en este tiempo. Y que vos hayas sido el instrumento, hermano. Así como lo fue Pablo, seamos el instrumento para que el Evangelio avance más que nunca. Da testimonio del poder de Dios, da testimonio de que hay gozo aún en este tiempo, da testimonio de que Dios te provee, de que Dios te cuida, de que Dios ha tenido cuidado de tus hijos y que lo tendrá. Da testimonio de que Cristo salva, de que Cristo sana, de que Cristo viene pronto. Da testimonio en este tiempo. Y terminando, concluyo alentándote, así como lo ha hecho Pablo, instándote, empujándote si pudiera, a que salgas de ese estado en que estás. ¿Sí? Muchos están tristes, muchos están amargados, a muchos el diablo casi que les gana la batalla. Este es el momento en que vos te levantes. Este es el momento en que busques a Dios más que nunca. Este es el momento en que te reconozcas ante Él. Y que todos vean que a pesar de que estamos en una adversidad, tenemos gozo. ¿Sí? Que los que no conocen a Cristo te manden un mensaje diciéndote: orá por mí. Yo recibo muchos de esos mensajes. Y aliento a mis vecinos, aliento a quienes están lejos de mí. ¿Sí? Que este sea el momento. No importa, no te centres en tu problema. Mira más allá, porque cuando vos te encargas de otro, el Señor se encarga de vos. ¿Sí? Que todos vean cómo Dios es quien se encarga de vos. Cómo Dios tiene cuidado de vos, de tus hijos, de tu familia. Dios tiene cuidado de todos nosotros, hermanos. Confiemos, tengamos esa convicción de que no es nada al azar. Él tiene cuidado de mí. ¿Sí? Dice la Biblia: aún los cabellos de tu cabeza se caen solamente con el permiso de Dios. Él tiene cuidado. Que Dios te use en esta cuarentena más que nunca. ¿Sí? Así como te contaba, así como vemos que van surgiendo los talentos dentro de la iglesia. Porque hoy en la iglesia se manifiesta todo. Se manifiesta que quien parecía estar ¡wow!, re espiritual, hoy no los vemos. Pero vemos a aquellos que estaban calladitos en la iglesia que hoy resurgen. Ese es Dios obrando en las personas. Aún en el silencio, Dios está trabajando. Aún en la adversidad, Dios trabaja.
Así que yo te aliento que en esta cuarentena des testimonio. Así como dieron testimonio nuestro hermano Fabricio, así como dio testimonio Nora, y vamos a seguir escuchando. Así da tu testimonio de vida. Recordale o contale a quién se te presenta y de dónde te sacó el Señor. Ya el solo hecho de testificar te va a impartir vida a vos mismo, porque vas a recordar de dónde el Señor te sacó y cuántas maravillas Él ha hecho en el andar hasta el día de hoy, hasta hoy domingo, ya mediados de julio del 2020, hasta hoy Dios ha hecho maravillas en todos nosotros. En nosotros, nuestros hijos, nos ha concedido peticiones, tantas cosas Él nos ha dado. Miren, que no nos alcanzarían los libros para contar, las horas de charla. Recordá todo eso y testificalo, porque dar testimonio te vivifica. Y Pablo dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso les decía que este libro lo conocemos todos. Nos toca ahora vivirlo, ¿sí? Regocijate en el Señor. Pablo nos anima, regocijate, descansa en Él y anuncia las buenas nuevas. No sé cómo estás hoy domingo, ¿sí? Yo sé que hay victoria, como hay hermanos que hablan así y a mí me apasiona cuando charlo con Nora, por ejemplo, porque ella siempre dice hay victoria, ¿sí? Y es una confesión profética, hay victoria en Cristo Jesús. No lo dudes. Así que yo te pido que hoy te tomes un minuto, allí donde estás, si estás con tu familia, estás con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, no sé con quién estás. A mí me dejaron sola acá, estoy con el Señor, con el Espíritu de Dios. Pero sí vamos a tomarnos ese minuto de oración y de reflexión, que esta palabra te lleve a cambiar, ¿sí? Y a no ser como Jonás, que ayer nos transmitió ese mensaje Flavia, ¿sí? Jonás se dio a la voluntad de Dios porque no le quedó otra. Que no sea así, sino que seamos como Pablo, que somos apasionados por predicar las buenas nuevas, apasionados por nuestro Padre Celestial que nos amó tanto, 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 que dio a su Hijo por nosotros. Y hoy nos tiene allí, en una posición al lado de su Hijo, como coherederos juntamente con Cristo. Y nos dio autoridad, y nos dio poder, y nos dio vida, y nos dio bendición. Tómate de todo esto para seguir avanzando, porque vamos a terminar este año en victoria, ¿sí? Oímos muchas voces, pero agárrate de la viva, agárrate de la verdadera, agárrate de la verdad, que es Cristo. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu amor, tu bondad, Señor, y desde aquí imparto sobre la iglesia fe, convicción, certeza, Señor amado, de que la obra que comenzaste a hacer en todos nosotros, la vas a terminar, la vas a perfeccionar, Señor amado. Y Padre, cada día de nuestras vidas está escrito allí en el libro de la vida eterna, en tu historia, y vas a cumplir con todo ello. Señor, hoy nos rendimos ante tu presencia, nos rendimos ante ti, Señor, y una vez más te decimos, Padre, te aceptamos en nuestro corazón como Señor, Salvador y Redentor de nuestra alma. Anotá nuestro nombre en el libro de la vida eterna, Señor, y perdonad
todos nuestros pecados, Señor. Perdonanos, Señor, nuestras infidelidades. Perdonanos por nuestras dudas, por nuestras quejas, Señor. Perdonanos en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos que a partir de este tiempo, en esta segunda parte del año, vamos a predicar más que nunca, vamos a impartir más que nunca y vamos a hacer tu perfecta voluntad. Todo va a ser para gloria, honra y testimonio de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para todos ustedes, de aliento, de fuerza. Aguantemos un poco más, oremos por todas esas familias que están siendo afectadas por este virus, oremos por sanidad por ellos. Doy gracias porque nuestra hermana Marcela, gracias a Dios, ya está a punto de dar testimonio, así que la bendecimos desde aquí. Bendigo a toda la iglesia, bendecimos, les enviamos saludos, Sebastián. Damos gracias porque vemos que están todos allí a través de las redes. Les damos gracias realmente por acompañarnos, por hacernos allí, como dicen los chicos, el aguante. Y los invitamos el próximo miércoles, el sábado a las 20 horas vamos a estar transmitiendo nuevamente. No faltes, hacé de cuenta que tenés que ir a la iglesia, cambiate como tengo que hacer yo para cambiarme acá. Yo vengo al culto y después me vuelvo a cambiar. Pero es hermoso poder transmitirles la palabra y saber que están allí al otro lado. Oren por todos, los esperamos, a los varones el lunes, a los jóvenes el viernes, y les mando todo el aliento. Desde aquí los amamos, los extrañamos, por supuesto. No vemos la hora de poder estar junto a ustedes para rendir nuestra alabanza al Señor y nuestra gratitud por el cuidado que Él tiene. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te prospere y te asombre en estos días. Es nuestro mayor deseo. Te abrazo en el nombre de Jesús.